Seguimos en la tucumana de mañana. Acá me voy a sacar un montón de cosas. Che, ¿cómo tenés cosas? ¿Qué pasó? ¿Te tentaste, gringuito? ¿Qué pasó? ¿Te agarró? Gracias. Ah, le dio un poquito de gracia ahí porque me dijeron algo gracioso justo al momento de salir al aire. Pero ahí 2 segundos. Como decían en la escuela. Pero como todo... Cuente, Sansano, así nos reímos todos. Bueno, no. Después contame. Ahora tenés un margen. Dale, déjame pensar qué invento. A ver. Dale. Bueno, estamos en vivo en La Tucumana y lo comentábamos hace un momento nada más. Hablamos de paritarias 2024 y justamente Tucumán ha sido una de las primeras provincias en cerrar estos acuerdos salariales hasta este momento. Sí. Por eso, y recordemos que uno de los grupos importantes, estamos hablando de gremios, y tiene que ver con la salud, y justamente vamos a hablar con el doctor Julián Nasif, que es secretario general de Citas, hablar del cierre de paritarias, de las negociaciones y también de promesas que hubo para los próximos meses. ¿Cómo le va, doctor? Gabriel y Ana de La Tucumana, los saludamos. Buen día, Ana, buen día, Gabriel, y también un buen día a la audiencia. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto, muchas gracias por este contacto a esta hora aquí con La Tucumana. Bueno, para consultarle acerca de las negociaciones... Gracias, igualmente de mi parte el gusto de hablar con ustedes. Muchas gracias, doctor. ¿Qué nos puede comentar con respecto a las negociaciones que se han llevado adelante en estos últimos días y que han concluido justamente con esta firma ayer al mediodía? Sí, en el día de ayer y previo a realizar las asambleas, ¿no es cierto?, como es una característica de Citas, que pone a consideración de nuestros compañeros de trabajo de qué se trata la instancia paritaria, y en el ámbito asambleario, por mayoría, se decidió avanzar en la firma de lo que ayer ha ocurrido. El acuerdo de ayer tiene distintos aspectos. Por un lado, contempla la cuestión económica, lo que tiene que ver con el salario, con la ley de carrera sanitaria. Por otro lado, ¿no es cierto?, la ampliación del pago de algunos adicionales que hasta aquí no venía sucediendo a determinados trabajadores del sistema de salud. Por otro lado, el aspecto de la desprecarización laboral. Y el otro aspecto que indudablemente es algo que Citas valora mucho, dado que constituye organización en cada uno de los servicios, que es el caso de la designación de los jefes de servicios o de unidades o de áreas en definitiva, y el hecho de haber dejado establecido el compromiso de que el mes de agosto va a ser la nueva oportunidad en que volvamos a hablar sobre actualización del salario. Si bien es cierto, la ley, o mejor dicho, la cláusula gatillo no se la menciona como tal, los sucesos que vienen ocurriendo desde el mes de marzo, que ha sido la primera circunstancia de este año, ahora en el mes en curso y posteriormente en agosto, de alguna manera eso está sucediendo por esta secuencia de reuniones, porque hay una realidad. Y es la inflación que a todos nos agobia y que afecta fundamentalmente al salario, en este caso, ¿no es cierto?, al salario de los que trabajamos en salud. Pero para hablar puntualmente, luego de haber hecho estas apreciaciones generales y para expresar qué ha ocurrido con la firma de ayer. La firma de ayer contempla avanzar en la incorporación de un monto de dinero que es de 100.000 pesos, una suma que a partir que se incorpora ahora al sueldo y que a partir del mes de agosto queda definitivamente incorporada en la boleta del sueldo como un monto remunerativo que será distribuido según se acuerde o según se discuta en esa oportunidad, si va a alguno de los ítems que constituye la boleta salarial, si va al sueldo básico, bueno, ya lo veremos en esa oportunidad. Pero por lo pronto, ahora el monto de 100.000 pesos, que se inicia con la mitad, que sería 50.000, que se va a hacer efectivo en el mes de junio, y en el mes de junio también el proporcional del medio aguinaldo, que corresponde a la mitad de los 50.000, se incorpora en el pago del medio aguinaldo. Y ya en el mes de julio, los 100.000 pesos en su totalidad distribuidos
la mitad en el inicio del mes y la otra mitad hacia el final del mes. Y ahí Bien. se incorpora aquello que Citas largamente viene reclamando y que es, ¿no es cierto?, un porcentaje en concepto de el pago de la ley de carrera sanitaria. La ley de carrera sanitaria que contempla la actualización de los coeficientes de nivel y por lo tanto del sueldo básico, también el porcentaje se va a incorporar a partir de julio. Y hay otros aspectos a los que hacía referencia en el inicio, que es ampliar el pago de la adicional zona a el personal asistencial que hasta acá no lo venía percibiendo y que corresponde al área de la banda del río Salí, al área de Alderetes, al hospital Eva Perón, a la Policlínica Santa Rita, al hospital de Lules. Llamativamente Lules era una situación hasta acá inentendible, porque el hospital no percibía ese adicional, pero resulta que los CAPS a la vuelta del hospital sí. Bueno, ahora se corrige esa desigualdad, esa injusticia, digamos, y ya también el personal del hospital va a empezar a percibirlo. Bien. Y por primera vez, como un hecho que marca, ¿no es cierto?, la perseverancia y la importancia que tiene seguir en la lucha, es que el personal del 107 que hace la tarea asistencial y también los choferes que conforman el plantel del 107 van a comenzar a percibir por primera vez el adicional zona y ese monto ya va a quedar incorporado en sus boletas de sueldo definitivamente. Por otro lado, en lo salarial o en lo económico, tenemos la actualización de un concepto que se llama libre disponibilidades, que en realidad son horas extras, que se actualizan en un 50% de lo que actualmente es su valor. Bien. Esto es todo lo que tiene que ver en materia económica. Pero por otro lado, y como lo decía también al inicio, la paritaria, al menos planteada por Citas y refrendada por nuestras asambleas de base de manera mayoritaria, también contemplan el capítulo que se llama desprecarización. Por lo tanto, todo el personal que está en calidad de cobertura provisoria de cargo hasta el 31 de diciembre del año 2023, es decir, hasta hace apenas 5 meses atrás, ya va a pasar y se va a incorporar, posterior a la firma de este acuerdo, a la planta del Ciprosa. Bien. Lo mismo va a ocurrir con el personal que está en calidad de reemplazantes. Esa inestabilidad indudablemente para nada beneficia al trabajador y para nada beneficia tampoco al sistema de salud, y son reemplazantes desde hace largo tiempo, porque indudablemente se los necesita, porque cada vez somos menos en salud, y que haya gente dispuesta a trabajar, verdaderamente hay que darle el espacio correspondiente. Bueno, los reemplazantes también, ¿no es cierto?, van a tener una posición laboral como corresponde, y ya no va a ser necesario eso de que cada mes hay que pedir el reemplazo de este, del otro, de aquel o de lo que fuera. Y el otro aspecto que también cobra importancia es el que tiene que ver con el reconocimiento y las designaciones de quienes actualmente realizan la tarea de jefes de servicios o jefes de salas o jefes de unidades, que hace largo tiempo están cumpliendo efectivamente esa función, y hasta acá el sistema no los reconoce y por lo tanto no abona el adicional correspondiente. Bueno, a partir de la firma de este acuerdo también se va a avanzar en ese aspecto. Y una situación que tiene que ver con la realidad económica triste que vivimos hoy en día y que implica una importante erogación de dinero para quienes se trasladan desde el interior de la provincia. Hay gente que viene desde Alberdi, desde Granero, desde Famayllá, desde Simoca, desde Trancas, a trabajar en los grandes hospitales de la capital y gasta una suma de dinero importante. Bueno, a partir de la firma de este acuerdo también se va a implementar un mecanismo que implica un reconocimiento, una compensación económica para quienes
gasten un monto extra correspondiente al transporte y deban desplazarse desde las distancias que he mencionado. Bien, doctor. Ese es el otro aspecto Sí. que también, ¿no es cierto?, en el cual se logró avanzar en esta paritaria. Bien. Sin dudas que la expectativa completa acá, siempre uno dice, ¿es suficiente esto? Y bueno, uno dice, y en tiempos de inflación el dinero nunca es suficiente, pero sí es un paso dado tratando en la medida de lo posible de morigerar esa asimetría que hay entre el sueldo de quien trabaja y lo que a diario cuesta vivir. Por supuesto, doctor. ¿Cuál es la situación en los diferentes hospitales? Escuchábamos a un Osvaldo Jaldo hablar de la situación del país, de muchos tucumanos que han perdido sus trabajos, que incluso muchas familias que ante la situación que vivimos no pueden pagar una obra social, una prepaga, y Jaldo decía justamente que todo esto va a tener un impacto en la salud pública. ¿Cuál es la situación de los diferentes centros asistenciales o los más importantes, los cabecera? Uno siempre dice que hay distintas actividades en la vida que reflejan la situación de una sociedad o de una comunidad en forma muy plena. Sí. Educación es una, salud es otro. Sí. Hoy el sistema público de salud, podemos decir, es la caja de resonancia de una realidad social. Y la realidad social es que tenemos cada vez más miembros de esta comunidad o que no tienen obras sociales o que teniendo obras sociales no pueden pagar los adicionales que habitualmente deben abonar al acudir a hacer uso de la medicina privada y que inevitablemente terminan en los hospitales, en los CAPS o en las policlínicas del sistema público. Claro. Sí, Por eso es que a diario, no en un determinado momento, en un determinado día o en un determinado horario, a diario y de manera continua, vemos las guardias de nuestros hospitales o CAPS concurridísimas de pacientes, vemos nuestras salas de internación, sea cual fuera, sala de clínica, terapia intermedia, terapia intensiva, la zona de pacientes ambulatorios que son los consultorios externos, con una cantidad de pacientes cada vez mayor y con un número creciente que no se detiene porque parece que nunca hemos llegado al techo. Claro. Entonces, eso... Sí, tema dengue fue también una... Y ahí es donde se produce y es ahí donde se produce, decía, una asimetría que nos preocupa, porque así como cada vez es mayor el número de pacientes, el número de personal disponible, por ejemplo, de médicos pediatras, por ejemplo, de médicos emergentólogos, por ejemplo, de neonatólogos, por ejemplo, de profesionales para la atención de la salud mental, y vaya si hoy no tenemos innumerables consultas en esa materia en salud mental. Cada vez somos menos, y digo somos porque soy pediatra, ¿no es cierto? Entonces, hay una desigualdad. El volumen de pacientes es numeroso y sigue en aumento, y el número de personal de salud, nombro a los médicos, pero también puedo nombrar al personal de enfermería, puedo nombrar a los bioquímicos, puedo nombrar a los distintos especialistas, gastroenterólogos, neurólogos. El Hospital de Niños Jesús de Tucumán es el hospital pediátrico de mayor complejidad en la provincia. Tiene hoy nada más que 2 médicos neurólogos pediatras para atender a la totalidad de la población que acude por esas patologías. Doctor, entonces, sí, y justamente, perdón, le quería consultar de esto porque hace un tiempo charlábamos con la doctora Bueno y nos hablaba de este tema que usted está mencionando, la falta de profesionales. Esto está vinculado con lo que tiene que ver la remuneración del profesional. ¿Continúa este éxodo de médicos, de profesionales de la salud del sistema público? Seguramente que las situaciones son varias, pero indudablemente la que termina siendo como más importante, sin dudas, es lo remunerativo. Porque uno dice,
A ver, un profesional cualquiera, no solo hablemos del médico, hablemos de los demás profesionales que integran el sistema de salud, hablemos del personal de enfermería, hablemos de los técnicos, hablemos de los kinesiólogos, en definitiva del equipo de salud, que lleva años y años capacitarse, formarse y adquirir la experiencia suficiente para desarrollarse en el ámbito de salud. Y de pronto tener un salario que mínimamente no alcance a cubrir sus necesidades básicas, y uno dice, ¿y qué lo puede atraer a esa persona a trabajar en el sistema de salud? Seguramente poco lo atrae. Por eso digo que en gran medida el principal explicativo de por qué somos pocos, cada vez somos menos, porque la gente se jubila, porque algunos optan por irse del sistema, porque otros optan por readecuar su actividad profesional de otra manera. En definitiva, somos pocos. Y la población de Tucumán, repito el concepto anteriormente dicho, cada vez acude más a los ámbitos públicos de salud. Entonces, esa es la falta de proporcionalidad entre quienes estamos disponibles para atender y el número de pacientes que acuden. Bien, doctor. También la cuestión laboral, influye. Tener que hacer costo al traslado a grandes distancias de donde se vive, no encontrar muchas veces medios de transporte adecuados que lleven a la persona en el horario que corresponde, de la forma que corresponde, y todo eso influyen como otros de los factores a considerar y a tener en cuenta. Transitar las rutas de la provincia de Tucumán es también todo un desafío. El vehículo se arruina, se echa a perder, el profesional tiene un gasto extra por ese motivo. Hemos tenido profesionales de reconocidísima dedicación que se trasladaban al área de Leales, que de pronto dejaron de hacerlo porque su vehículo se rompía constantemente por lo intransitable que estaban los caminos. Entonces, son varios los factores, pero sin duda el económico es el factor principal. Bien, doctor, le agradecemos este contacto con nosotros para que nos comente también más detalles de este acuerdo que hemos visto grandes rasgos ayer en vivo en la conferencia de prensa. Así que muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes y también vaya como siempre un saludo a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego, doctor. En diálogo con La Tucumana de Mañana, el doctor Julián Nasif, él es secretario general de Citas, recordemos uno de los últimos gremios que ha firmado este acuerdo con el gobierno. Estamos hablando de acuerdos salariales y de esta manera Tucumán ha cerrado sus paritarias. Este último día hábil de la semana llega, si era el objetivo que tenía Osvaldo Jaldo, la última firma se dio al mediodía del jueves. Nosotros tenemos mucho más en La Tucumana. En un ratito llega Franco Carleto con toda la agenda y muchísimo más. 9:02, momento de la música y la pausa.